Nacer de nuevo. Bueno, el título le hemos puesto Necesitamos nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Yo también. Hoy quiero compartirte una escritura que tiene un significado bastante grande, de mucho beneficio para todos nosotros si atendemos a lo que nos dice el Señor en su palabra. Nuestro mundo necesitamos esto. Tenemos un mundo revuelto, un mundo convulsionado, un mundo lleno de tantos problemas. Nuestra sociedad, en cada uno de los países, diferentes problemas. Y solamente hay una respuesta, solamente hay un camino, una manera de poder cambiar nuestra manera de vivir y por consiguiente obtener o recibir todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En verdad, cada una de las personas he visto que hay confusión, incluso blasfemando contra Dios, diciendo si Dios existiera, ¿por qué hay tanto sufrimiento? En verdad, Dios no quiere el sufrimiento de nadie. Pero una de las cosas que nosotros debemos de entender es que si como seres humanos no queremos nosotros acercarnos a Él, ¿cómo podríamos recibir entonces los beneficios? ¿Cómo podríamos entonces recibir todo lo que Él tiene para nosotros? Necesitamos acercarnos a Él. Hoy quiero compartirte una conversación que tuvo el Señor Jesucristo mientras anduvo en la tierra, una conversación muy importante con un hombre muy importante también dentro de los judíos. Y yo voy a darte esta lectura en San Juan capítulo 3. Esta conversación no solamente es o fue para este hombre, sino que es para nosotros también ahora. Espero que te quedes y atiendas a esta palabra. Es de la única manera que vas a poder recibir todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. No hay otra manera, no hay otra solución más que nosotros podamos atender a este consejo que dio nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, San Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este hombre era un príncipe de los judíos. No era un hombre común, no era un hombre del pueblo, era un príncipe, un hombre principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Le dijo Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Qué conversación, ¿verdad? Una conversación bastante fuera de lo normal. Un tema muy interesante. Antes nunca se había escuchado acerca de esta enseñanza que le dio Jesús a Nicodemo. El hombre que era un sabio, uno que era experto en las escrituras de la ley de Dios o de la Torá. Él había escuchado acerca de la fama de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo comenzaba a ser notoria la fama de Jesús por el ministerio que él desarrollaba. Entonces este hombre vino a Jesús a decirle: Rabí, un hombre importante, un maestro de la ley, reconociendo que Jesús era un maestro. Y le dijo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios por maestro. Pareciera que estos halagos pudieran haber ganado el favor de Jesús. Pero Jesús no estaba interesado en los halagos. Jesús no estaba interesado en que usted y yo también
veamos las señales, los milagros y digamos, en verdad, Dios hace milagros. Eso no es suficiente. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario para el hombre nacer de nuevo. Solamente cuando se nace de nuevo, el hombre o el ser humano puede entrar al reino de Dios. Porque el reino de este mundo está contaminado, es un reino de tinieblas. Por lo tanto, necesitamos ser traspasados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El reino de este mundo, donde el príncipe de este mundo, del príncipe de la potestad del aire, es Satanás. Pero Cristo, al venir, vino con el propósito de establecer el reino de Dios en este mundo, en cada uno de los corazones. Y Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo no podía entender este término. Él pensó, ¿cómo un hombre viejo puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Jesús entonces le da la aclaración y le dice, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En San Marcos capítulo 16, versículo 16, después de que Jesús da la gran comisión cuando dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo. Que cuando nosotros venimos a Jesús y creemos en Él, pero no una creencia como la creencia de Satanás, no. Porque Satanás cree que hay un Dios, pero no le obedece. Y Jesús estaba hablando de creer en Él para obedecerle. El término se llama emuná en hebreo. Creer y obedecer. Creer, guardar la palabra y obedecer. De este término estaba hablando Jesús. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Este es el orden en el cual Jesús dejó establecido que pudiéramos entrar en el reino de Dios. No primero ser bautizados de pequeños y luego creer en Cristo de grande. El orden es el que crea y sea bautizado. Por eso cuando Jesús vino estableció el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Y si queremos agradar a Dios, vamos a seguir los pasos como los hizo Jesús. Jesús cuando nació fue presentado al templo el 8º día para cumplir con los ritos de la ley. Porque dice que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él la cumplió porque ningún ser humano había podido cumplir la ley. Ninguna persona humana había sido capaz de cumplir toda la ley de Dios. Por eso fue necesario que Jesús viniera a cumplirla. Y Él la cumplió. Desde el momento que nació, dice que al 8º día fue circuncidado. Fue presentado al templo. ¿Qué pasó después? Después, cuando fue mayor, Jesucristo fue bautizado por Juan en el Jordán, antes de comenzar su ministerio, que duró 3 años y medio. Este es el orden que debemos de tener para entrar al reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede ver o no puede entrar en el reino de Dios. Dice Jesús, verso 7, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer otra vez. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le respondió y le dijo, tú eres el maestro de la ley de Israel y no sabes esto. Si yo les he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo les dijere las celestiales? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en un madero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la manera correcta de poder entrar en el reino de Dios. No son las buenas obras, son muy importantes las buenas obras, pero lo que nos hace entrar al reino de Dios es nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nacemos bajo una nueva simiente, la simiente de Dios. Porque cuando nacimos de la carne
Cuando dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es porque cuando nacemos de la carne, cuando hemos venido con una generación, un linaje carnal de nuestros ancestros, desde que Adán y Eva pecaron, hemos nacido bajo pecado, con esa naturaleza pecaminosa en nuestra vida, ¿verdad? Una simiente o una semilla de nuestros padres, Adán y Eva, con esa semilla de pecado que quien la estableció en ellos fue el enemigo. Por eso es que cuando Jesús le habló a aquellas personas que se oponían a él, de los fariseos que se oponían a él, Jesús le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Pero ellos decían, no, nosotros somos hijos de Abraham. En verdad, los hijos de Abraham no se comportan de la manera como se comportaron bajo la bandera de los 10 mandamientos o de la ley o de la Torá. Pero Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Eso le dijo a estos personajes que venían a él para tentarle, porque no querían creer en él como el Hijo de Dios. Pero Jesús le dijo, así como fue levantado por Moisés la serpiente en el desierto, como señal para que todo aquel que estuviera enfermo, a punto de morir, y miraba a esa serpiente de bronce en el desierto, era sanado, así también el Hijo del Hombre será levantado. ¿A dónde? En un madero, para que todo aquel que vea en él, crea en él, sea salvo y tenga vida eterna. Esto es tan hermoso, tan fácil, tan maravilloso, que Dios ha establecido un nuevo pacto para que nosotros podamos entrar, una nueva familia, una nueva simiente. Cuando venimos a Cristo, Cristo establece en nosotros su simiente, la simiente de Dios. Entonces ahora podemos decir, hemos entrado al reino de Dios. Ese reino en el cual nada es imposible, donde todas las cosas son posibles, en el reino de Dios. En ese reino donde se establece la voluntad de Dios en cada corazón y donde podemos ver las maravillas, los milagros de Dios, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Estimado amigo, espero que hayas entendido el mensaje y el día de hoy tomes la decisión de analizar acerca del sacrificio que Jesús hizo. Nadie le quitó su vida, Él la puso, porque Él dijo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo para volverla a tomar. Jesús puso su vida, fue sepultado, pero se levantó el tercer día. Y ahora está resucitado. ¿Para qué? Para hacer la obra en cada uno de los corazones. Un Dios vivo que renueva, que transforma. Así que hoy puedes tomar la decisión de creer en Cristo, de buscar ese lugar para ser bautizado y andar de acuerdo al Espíritu Santo en tu vida. Y verás que aunque los problemas estén en derredor nuestro o vengan a atacar nuestra vida, vamos a ver los milagros, las maravillas de Dios en nosotros. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Te espero en mi próximo video, donde te expreso la palabra de Dios no adulterada. Bendiciones.